darle la bienvenida a la secretaria y senadora con licencia, Rocío Nale, quien en un acto republicano acude a rendir esta información. Es parte de la tarea legislativa que tenemos, la comparecencia de los funcionarios del presidente de la República. Tiene el uso de la palabra la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos para realizar sus cuestionamientos. Adelante, senadora. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Secretaria, usted le ha mentido al presidente y al pueblo de México y le voy a decir por qué. El 8 de mayo de 2019 se declaró desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, ya que las empresas invitadas presentaron propuestas que superaron en tiempo y en costo lo planteado por el gobierno. El jueves 9 de mayo, en conferencia mañanera, usted informó que la licitación se declaró desierta por el incumplimiento a las propias bases de la convocatoria y detalló 3 criterios. 1, que se terminaría en 3 años. 2, que el presupuesto no superaría los 8,000 millones de dólares. Y 3, que se cumpliría con los estándares internacionales de calidad y eficiencia energética. Usted no ha cumplido con ninguno de estos 3 criterios. En pocas palabras, engañó al presidente. Ya concluyeron los 3 años. Tuvo el cinismo de llevar al presidente a inaugurar dicha refinería, anunciando que iniciarían las etapas de prueba por los próximos 6 meses, cuando usted sabía que eso era imposible. Otra vez le mintió al presidente. Y vamos a ver el video para que no me diga que estoy diciendo mentiras. Aquí queremos ya para diciembre, ¿así es o no? Sí, queremos para diciembre. Sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril. Porque la secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre. Entonces, ¿de este? De este. Ojalá brincos diera. Pues por eso es trampa. Sabía que no era posible y lo engañó. El segundo, los 8,000 millones de dólares han sido ampliamente superados. El primer incremento fue por 918 millones de dólares para la cogeneración de energía eléctrica, que por cierto dejó fuera a CFE por suministrarla, por no garantizar el suministro en 3 años. Pero su cogeneración tampoco estará lista en ese lapso. Es necesario mencionar que el costo de la cogeneración se ha duplicado. Secretaria, ¿quién se está robando el dinero? Y tercero, estos datos los saqué de las actas del Consejo de Administración de Pemex. Y el secretario de Hacienda me confirmó que el monto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex son 16,514 millones de dólares, más del doble de lo que usted se comprometió que iba a costar. Es absurdo. ¿Cómo explica que el costo se haya duplicado? Aquí hay de 2 sopas. O son ineptos o son bandidos. Creo que en este caso son ambos. Y usted sabe que al aumentar esta cifra, la rentabilidad del proyecto se hace inviable, por lo que su corrupción e incapacidad están generando un daño patrimonial al pueblo de México. El tercer criterio tampoco lo cumplió. Violentó la normatividad vigente de Pemex, incumpliendo la metodología FEL. Hasta la fecha, siguen sin acreditar el FEL 2 y FEL 3, al menos en actas de consejo, que por cierto, si lo hubieran hecho a tiempo y en forma, tendrían la ingeniería de detalle, costo y tiempo de ejecución de esta obra. También incumplió los análisis de riesgo y operabilidad, cuya finalidad es evitar accidentes de seguridad física en las plantas, por lo que usted será responsable de los accidentes en el arranque y durante la operación de la refinería.
Respecto a este tema, le quiero preguntar, ¿están contempladas las válvulas de bloqueo automático de grandes inventarios? Se lo cuestiono porque no se ven reflejadas en el diseño. ¿Está consciente de los altos riesgos de seguridad en caso de que no existan? Díganos, secretaria, ¿cuántas muertes han costado sus prisas? Violentar la normatividad, su prepotencia, su arrogancia y su deseo infame de cumplir con fecha de terminación que no ha cumplido ni va a cumplir. Todo por su obsesión de ser gobernadora de Veracruz. Además del sobrecosto, que por cierto ya le dijeron que si no acaba no va a ser, así es que échele ganas. Además del sobrecosto, su ineficiencia, secretaria, le ha costado al pueblo de México 5,185 millones de dólares por no recibir ingresos del 1 de julio a la fecha, dado que la refinería no refina. Para que se dé una idea, con estos recursos que equivalen a 103,700 millones de pesos, se podría cubrir durante 30 años el presupuesto que con su plan B pretende este gobierno quitarle al INE. Y si a esto le sumamos el sobrecosto de la refinería, que son 170,000 millones de pesos, podríamos asegurar este presupuesto al INE por 13 sexenios. Insisto, la incapacidad también es corrupción. Secretaria, a nosotros no nos interesa el primer barril procesado. Ese seguro se lo sacará de la manga. Ante este poder, le solicito y le recuerdo que está bajo la protesta de decir verdad, sin evasivas, nos conteste la fecha en la cual la refinería Olmeca producirá por día 175,000 barriles de gasolina, 129,000 barriles de diésel, 9,250 barriles de gas LP y los 9,550 barriles de propileno, tal como lo presentó ante el Consejo de Administración de Pemex. A estas alturas seguramente ya tiene el costo total de la refinería. Dígame usted cuánto es el monto de lo ya contratado y si tiene algún pendiente por contratar. Por cierto, le recuerdo, que lo acaba de decir, no se pueden hacer pruebas de presión si no hay sistemas conectados. Al rato le seguimos. Gracias. Gracias, senadora Xóchitl. Y recuerda que aquí nada es personal. El Consejo de Administración de Pemex le autorizó el procedimiento de la compra anticipada del equipo crítico, pero usted hizo la compra anticipada de 80 equipos críticos y la justificación fue que no habría sobrecostos. Nuevamente mintió. Para la cogeneración de energía eléctrica y operación de la refinería Olmeca se requieren alrededor de 200 millones de pies cúbicos de gas natural por día, por lo cual ya se inició la construcción del gasoducto. Los especialistas hablan de que esta es la línea crítica para que entre en operación la refinería. En este sentido, le solicito nos presente en los próximos días a este Senado de la República un programa detallado de los pendientes de construcción y puesta en marcha de dicho gasoducto. Asimismo, informe cuánto se ha pagado, cuánto está pendiente de pago y cuánto se pagará a los afectados por el derecho de vía por la construcción del gasoducto. Informe el monto de la inversión y el tiempo para tener la infraestructura que permita el desalojo del coque y azufre, así como los insumos de ácido fluorhídrico y catalizadores. Que nos informe el monto de la inversión y tiempo para tener la infraestructura que permita el movimiento de productos como gasolina, diésel, entre otros, al Sistema Nacional de Refinación. Referente a la soberanía energética, está considerando la importación del oxigenante MTBE y el aditivo TAME, debido a que no están consideradas las plantas para producirlos. De no ser así, se continuará con la dependencia energética para producir las gasolinas, que justo fue la excusa para su construcción. Secretaria, Dos Bocas se está construyendo con recursos públicos y, por lo tanto, todos tenemos derecho a conocer el avance del proyecto de forma clara y transparente. Como se dará cuenta, hay muchas preguntas por la tremenda opacidad que hay alrededor de este proyecto. Por lo tanto, le pido respetuosamente que envíe a esta Cámara de Senadores lo siguiente: el programa de obra completo de las 17 plantas y las utilities con el software de control que esté utilizando para poder conocer y analizar
el avance del proyecto en términos reales, considerando los equipos y plantas que son parte de la ruta crítica, por ejemplo, el sistema de suministro de gas, el sistema de suministro de agua, el avance en el montaje de la cogeneración y el avance de la obra civil mayor. Listado de los equipos y las utilities, incluyendo los que ya están en obra, y las estimaciones de llegada de los equipos y materiales faltantes. Ejemplos de ensayos no destructivos y otras pruebas ya realizadas a los subsistemas de tuberías, cableado, tanques, diques de contención, así como los procedimientos de aceptación y transferencia de equipos y sistemas al grupo de pruebas puesta en marcha. Un reporte técnico con el avance real del proyecto, las fechas realistas de inicio de la puesta en marcha y las pruebas de performance y aceptación final. Un estimado realista del precio final, ya que durante la etapa de construcción se han registrado distintos incrementos sustanciales al presupuesto original, y ya se lo demostré aquí con las actas del Consejo de Administración, que no se han justificado con toda claridad. Una copia actualizada de las acciones de cierre de las desviaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha abierto al proyecto, con la evidencia necesaria para que la Auditoría Superior de la Federación acepte estas acciones. Todo esto se le solicita, secretaria, en el entendido de que un proyecto de infraestructura de esta relevancia debe ejecutarse considerando la rendición de cuentas y la transparencia como dos de sus elementos más valiosos, sin los que no se entiende un proyecto cuyo principal objetivo es beneficiar al pueblo de México. Y en ese sentido, secretaria, me di a la tarea de buscar muchísima información. Desafortunadamente, las actas del Consejo de Administración de Pemex, pues prácticamente las ponen en negro para que no nos enteremos, pero yo las quiero sin testar, porque las que yo encuentro están testadas y es muy difícil. Yo no sé a qué le tienen miedo a rendir cuentas si es dinero público. Aquí se habla de que no hay deuda. No hay deuda para este proyecto, pero hay un montón de deuda para financiar otras cosas del gobierno porque le están traspasando deuda a este proyecto. Entonces, secretaria, le voy a entregar, porque sé que es demasiadas preguntas y no pretendo que me las conteste todas. Se las voy a entregar, las voy a hacer públicas en mis redes sociales a todos los mexicanos, así como sus respuestas. ¿Por qué está usted en una comparecencia donde está obligada a contestarnos todas y cada una de las preguntas que le hagamos? Y creo que ninguna de esta información es de carácter de seguridad nacional. Muchas gracias y nos vemos en la tercera presentación. Muchas gracias, senadora Xóchitl. Damos el uso de la palabra al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos para realizar sus cuestionamientos. Adelante, senador. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Secretaria, un gusto saludarle como siempre. Presidenta, mesa directiva. Secretaria, tengo una enorme preocupación que externé el otro día ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Se trata de los municipios de México y la Comisión Federal de Electricidad. Por un lado, está el esfuerzo que me consta de la Secretaría de dotar, de hacer cada vez más independientes a los municipios, de reducir su consumo, un programa que, por cierto, merecería toda la ampliación y la fuerza del gobierno federal, pero por otro lado, tengo la impresión de que no les están tomando en cuenta. El abuso de la Comisión Federal de Electricidad es ominoso, evidente, insultante, grosero. Se regodea en los municipios con menos posibilidades.
su decisión, la imposición de una tarifa es prácticamente irrevocable. Y le voy a exponer un caso específico como lo es el municipio de San Felipe, una pequeña comunidad de casi 400 viviendas. Es un pueblo pesquero, es un pueblo evidentemente de pocos recursos, hacer un esfuerzo extraordinario y es uno de los ayuntamientos más pequeños y con menos recursos de Yucatán. Sin embargo, pagaba prácticamente el 50% de sus participaciones, 50,000 pesos era su tarifa a la Comisión Federal de Electricidad. El mes pasado fue avisado el presidente municipal de que la tarifa pasaba de 50,000 a 120,000 pesos. Ante los reclamos de por qué, Comisión Federal contesta con que ese es su consumo y punto. Lo impresionante es cuánto puede haber crecido el consumo de un municipio de este tamaño en tan solo unos días. ¿Cuál puede ser la razón? La razón real son los ajustes unilaterales que hace la Comisión Federal de Electricidad. Y la consecuencia se da porque no existe ningún mecanismo intermedio en el que los municipios puedan acudir para validar esas tarifas o para validar el esfuerzo que han hecho de poner sistemas de agua potable interconectados, algunos incluso independientes, y le repito, reconozco ahí el esfuerzo que hace el extraordinario programa que tiene la Secretaría para dotar a los municipios, pero resulta tremendamente insuficiente frente al abuso de la Comisión Federal de Electricidad. Este abuso terminó después de mi reclamación ante el Pleno con una respuesta de la Comisión Federal de Electricidad. Al día siguiente se presentaron a cobrar al municipio y como no tenían para pagar, cortaron el servicio de la planta de agua potable. Inútil sería, como manda la Constitución, acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Cuando lo hicimos durante la pandemia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos simplemente se lavó las manos y dijo, contra lo que dice la Constitución, que los temas de tarifas eléctricas no le correspondían. Pero yo recuerdo que era usted todavía senadora cuando aquí precisamente para evitar estos abusos hicimos que la Secretaría de Energía fuera partícipe de la determinación de estas tarifas. O no está ocurriendo o no le están haciendo caso a la Secretaría. El caso, estoy seguro que expongo el de un pequeño municipio, pero que es el de miles de municipios en México. El abuso en el cobro de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad y lo que es peor, la indefensión en que están los ayuntamientos del país, cuyas participaciones pues, cada vez tienen que ser más utilizadas en el gasto del municipio ante la falta de programas de obra pública, como ocurría en otras ocasiones. Ese gasto ya no se puede hacer tampoco porque ahora la prioridad, por supuesto, es pagar el servicio de energía eléctrica. Urge la intervención de la Secretaría, que fue facultada por la ley para este tema de las tarifas, y la intervención para poner un freno a la Comisión Federal de Electricidad ante estos abusos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Marín. Tiene el uso de la palabra el senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos para realizar sus cuestionamientos. Adelante, senador. Muchas gracias.
Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Es muy preocupante la situación del sector energético nacional. La Comisión Federal ha perdido 217,000 millones de pesos en este sexenio. Pemex, 1,137,000 millones de pesos. En rescates a Pemex se han destinado 769,000 millones de pesos. Las pérdidas de su sector, no se oía. Bueno, pues inicio otra vez, póngamelo en ceros, por favor. Es muy preocupante la situación del sector energético. En ceros, por favor. La Comisión Federal ha perdido 217,000 millones de pesos en este sexenio. Pemex, 1,137,000 millones de pesos. En rescates a Pemex, 769,000 millones de pesos. Las pérdidas de su sector acumulan 2.1 billones de pesos. Esto equivale a casi una tercera parte del presupuesto federal. 15 veces el presupuesto de Veracruz, del estado completo, o 15 años del estado, para que lo podamos dimensionar. Usted no sabe administrar, sabe derrochar. Usted habría quebrado a Veracruz por los siguientes 15 años, o bien habría quebrado a Zacatecas, de donde es usted originaria, por 60 años. De ese tamaño son las cifras. Pero hoy me quiero centrar no solamente en lo que está pasando en el sector energético, sino lo que se pudiera hacer para ayudar a la gente. En los veracruzanos, la tarifa de energía eléctrica. Si la luz no baja en Veracruz, y lo quiero decir de manera enfática, es porque usted y el gobernador no lo quieren hacer. Si las tarifas no bajan, es por responsabilidad de ustedes. El gobierno tiene una deuda histórica con nuestro estado. Pese a que los veracruzanos, ahí se genera el 12% de la energía nacional, recibimos un trato verdaderamente injusto, pues pagamos tarifas más altas que en otros estados. En los recorridos que he tenido oportunidad de hacer por Veracruz, me ha mostrado infinidad de recibos y he recabado miles y miles de firmas de veracruzanos a lo largo y ancho del estado, que se suman justo a la petición que hay de que bajen las tarifas, que se reclasifiquen las tarifas. Aquí tengo, en esta caja, solo una pequeña muestra de lo que en su momento les enviaré a las dependencias correspondientes. Aquí están, poco más de 5,000 aquí. Solo una muestra de todas las que se han juntado en el estado completo, que están pidiendo esto, que se reclasifiquen las tarifas. Y no les hacen caso. La llevaremos a las oficinas correspondientes porque se tienen que bajar. Hay forma de hacerlo. Por ejemplo, les quiero enseñar este señor. Me permití ampliarlo para que lo pudieran ver. Obrero, su recibo marca 16,464 pesos. ¿Ustedes creen que lo puede pagar? Aquí tenemos otro. Margarito Rodríguez tiene 33,000 pesos. Un trabajador normal en Veracruz. No le hacen caso. No los puede pagar, claro que no. Eleazar García, 25,000. Y así hay un montón de la gente que los viene viendo. Otro señor, Jesús Valderas Castro, pescador. Y la luz le llega por miles y miles de pesos de la zona de Cardel, de ahí en la costa, en Veracruz. Otro más, Frausto Casandra Méndez, agricultor, y paga 4,400 pesos. Apenas gana el salario mínimo el señor, el equivalente al salario mínimo, y tiene que pagar recibos de esos, y nadie les hace caso, nadie los pela. ¿Qué respuesta tenemos de la Secretaría de Energía, de la secretaria y de Cuitláhuac, el gobernador? Nada, el desprecio, la injusticia. Eso es lo que hay como respuesta a estas quejas sentidas de la gente. Veracruz y Tabasco, quiero decirles, son estados vecinos,
pero hay un trato verdaderamente diferenciado. En Tabasco sí lograron la reclasificación de tarifas. Claro, el presidente nació ahí. Y no se ha hecho nada por hacer algo que viene solicitándose desde hace ya casi décadas en Veracruz. 4 años van de este gobierno y no han hecho absolutamente nada. Claro, ni el presidente es de Veracruz, ni la secretaria tampoco es veracruzana. Será por eso que no las atienden, porque no les interesa lo que pasa en Veracruz. Y no hay excusas, porque técnica y jurídicamente lo pueden hacer, solo basta que quieran hacerlo, que parece que es lo que falta, voluntad para poder ayudar a los veracruzanos. Aquí está este paquete con las primeras 5,000 firmas, de muchas más que tenemos que se las haremos llegar al gobernador y a la secretaria, para que hagan como en Tabasco, un simple convenio, lo hicieron el año pasado y les bajaron la tarifa así. ¿Por qué en Veracruz no se puede hacer? ¿Que somos ciudadanos de segunda? ¿O necesitamos que haya una secretaria veracruzana o un presidente veracruzano para que los atiendan? Tal vez necesitan eso allá en Yucatán, senador, que la secretaria o el presidente sea también yucateco, pero entonces necesitaríamos 32 presidentes y 32 secretarios, y no es posible. Simplemente lo que tienen que hacer es, con justicia, en donde amerita, y en Veracruz técnica, y desde luego operativamente lo pueden hacer, jurídicamente lo pueden hacer. Si no bajan las tarifas de luz en Veracruz, si no se reclasifican, es responsabilidad de quien hoy está compareciendo y del gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García. Y por último, porque se vieron, es pública la comparecencia a la que hoy estamos asistiendo, y hay un grupo de ciudadanos veracruzanos que han venido por aquí, viajaron desde la madrugada acá, me han hecho entrega de esta petición, que lo han hecho en muchas ocasiones. Este grupo, la leyenda Chucho el Roto, que son miles de personas de la zona entre Veracruz, en Actopan, entre Veracruz y Jalapa, en el puerto de Veracruz, en donde hacen una sentida petición, hecha por ellos, esta no la hicimos nosotros, hecha por ellos, firmada por su comité, que está exigiendo desde hace mucho tiempo, por Jorge Morales Barradas, por Norberto Márquez Molina, por Alfredo Basulto Hernández, y quieren que le haga entrega. Ojalá el personal de su dependencia por lo menos nos pueda firmar el acuse de lo que están haciendo. Solamente es una solicitud que está haciendo para que se pueda ser atendida como merecen, como en justicia debieran atenderlos a ellos y a los veracruzanos, si hubiera justicia y si hubiera sensatez en este gobierno y particularmente en esta secretaría. ¿Cuántos? Gracias, senador Julen. Muchas gracias, senador. Para finalizar la primera ronda de preguntas, tiene el uso de la palabra el senador Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos para realizar sus cuestionamientos. Adelante, senador. Compañeras y compañeros senadores de la República, muchas gracias, presidenta. Le doy la más cordial bienvenida, secretaria de Energía, ingeniero Rocío Nale, a esta su casa conocida, donde también ha sido y es senadora de la República. Bienvenida a usted y a todo su equipo de colaboradores también. No cabe duda que este país ha avanzado muchísimo en materia de soberanía energética y de consolidar y fortalecer una nueva política de recuperar la rectoría del Estado en materia de energética, que es fundamental para el desarrollo futuro del país. A mí, después de escuchar las intervenciones de las compañeras y compañeros senadores, sobre todo la lamentable ligereza de las afirmaciones de las y los senadores del Partido Acción Nacional, dejan mucho que interpretar y desear, porque más bien reflejan una enorme mezquindad y una apuesta al fracaso de este gobierno, tratando de demostrar a través de datos que muchas veces ni se sostienen solos, de que esto va a un fracaso y de que se cometen una serie de errores y de abusos, y han hecho una serie de acusaciones muy fuertes.
y también incluso de que la secretaria de Energía quiere ser gobernadora de Veracruz y que por eso tiene que terminar su tarea. Lo que no dicen es que quieren ser gobernadores de Veracruz y de gobernar la Ciudad de México. Eso lo quieren hacer, pero con esa posición tan lejana del pueblo, tan apartada y llena de mentiras, de falsedades, nunca lo van a lograr, y eso se los garantizo. La frustración que tienen de no haber logrado la privatización de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, como era el plan que tenían los grandes capitales y empresarios de este país, viene, por supuesto, a alimentar esta actitud y esta posición. Esta doble moral, este doble lenguaje con el que expresan cosas y pretenden descalificar a un gobierno como el que no habíamos tenido en 80 años, como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y los avances, sin duda, en materia energética, el papel fundamental que ha jugado la secretaria Rocío Nale y todo el equipo de colaboradores y todos los que hemos trabajado para ayudar a fortalecer la soberanía energética del país, pues obviamente han querido pretenderlo, hacer un lado y descalificarlo. Yo creo que esto es algo que no podemos aceptar. Se les olvida que durante los últimos años, o pretende que se les olvide, que dejaron de dar mantenimiento a las 6 refinerías de Pemex durante años, a las más de 70 plantas hidroeléctricas y generadoras de energía, con una estrategia precisamente perversa de privatizar a estos sectores y poder deshacer y perder el control de este gobierno, de los recursos energéticos del país en beneficio del pueblo mexicano. Y esto es algo que es evidente y por eso están muy alejados de la realidad del pueblo mexicano. Va a ser muy difícil que lleguen a sus gobiernos en Veracruz, en la Ciudad de México y donde más quieran. Eso creo que con esta actitud nunca lo van a hacer. Yo simplemente quiero decir hoy y aprovechar esta reunión y esa intervención, porque creo que ellos lo ven siempre, los compañeros senadores de la oposición, como una política de premios y recompensas, que si termina el proyecto y la refinería, le van a dar otra posición política, porque así es como han actuado siempre en el pasado. Y pretenden con ello esconder o de una manera muy cínica, yo diría incluso hipócrita, de esconder sus verdaderos intereses. Y lo que reflejan atrás de ellos y con lo que se han convertido verdaderamente en cabilderos y lobistas, desafortunadamente, de intereses empresariales nacionales y extranjeros. Pero volviendo al tema principal, que es el que me atañe, yo quisiera decirle, secretaria, que en virtud, y hacerle una pregunta nada más, porque en virtud de que el 23 de agosto del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial con el que se crea el organismo público descentralizado denominado Litio para México, Litiomex, se le designa a usted como presidente del Consejo de Administración en vista de las atribuciones propias de su cargo. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle si hay alguna propuesta o un plan específico para evitar que se repliquen los vicios de la minería actual, tales por la falta de control, por la falta de supervisión de estos sectores y por la flexibilidad que se les dio, tales como son la concentración exagerada y el acaparamiento de tierras nacionales a través de las concesiones en manos de unas cuantas empresas nacionales y extranjeras. Y creo que también igual la contaminación, las afectaciones a comunidades y a los pueblos aledaños es algo que debemos evitar con una estrategia adecuada para controlar y nacionalizar, como se hizo un gran acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador, nacionalizar el litio, así como exigir el respeto de los derechos laborales y de los proyectos relacionados con este recurso básico y estratégico del desarrollo minero del país. Así es que mi pregunta sería en ese sentido, si hay algún plan o programas que permita garantizar y asegurar la eficiencia en la explotación de este recurso para beneficio, como se ha dicho, del pueblo de México. El litio es del pueblo de México y así debe ser y garantizarse que la explotación adecuada, eficiente y razonable sea en favor de los beneficios de los intereses nacionales. Gracias. Muchas gracias, senador.
Compañeras y compañeros senadores, a continuación con el desahogo del acuerdo daremos paso para que la secretaria de Energía haga uso nuevamente de la voz para dar respuesta a los cuestionamientos planteados con anterioridad por un promedio de 15 minutos. Tiene la palabra, secretaria, adelante. Muchas gracias. Precisamente yo sí venía preparada para estas y más preguntas, porque el sector, hemos hecho muchísimas cosas en el sector en estos 4 años, se ha hecho muchísima infraestructura y una obra que no se había hecho en 40 años y que se pretendió hacer con la refinería Bicentenario y que no se concluyó, o como la rehabilitación de Minatitlán, que fue un tren de refinación que duró 10 años en el gobierno del presidente Fox y Calderón, pues no es entendible que en tan poco tiempo tengamos tan buenos resultados. Y en este sentido, tanto el senador Pérez Astorga como la senadora Xóchitl Gálvez hicieron preguntas al respecto de Dos Bocas, que me encanta porque me da oportunidad de explicarles a ustedes y al pueblo de México cómo es este proceso de ejecución acelerada, cómo a nivel mundial Dos Bocas es ejemplo en la construcción y en la aplicación, y cómo en el Consejo de Pemex hemos propuesto y se ha aprobado los diferentes montos, y cómo nos hemos ahorrado recursos y tiempo. Yo también digo que esto no es personal, senadora, y yo no acepto el tema de ineptitud ni bandidos. Ineptitud porque más de 35,000 trabajadores mexicanos están construyendo esta magna obra. Son de lo más eficientes, son de lo más leales y trabajadores, y sobre todo con un sentido de pertenencia. Trabajadores de las 32 entidades, ahí están, y trabajan las 24 horas. ¿Bandidos? Pues aquí traigo una lista que le voy a pedir aquí a la senadora Abreu que se las haga llegar, de las 50 auditorías internas que les han hecho al proyecto. 18 auditorías que se hicieron del órgano interno de control de Pemex, 26 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y 6 auditorías externas de KPMG, que es una auditoría pues que le audita a Pemex, a CFE y a muchas empresas. En estas 50 auditorías no ha habido una sola observación de daño patrimonial y las observaciones administrativas se han ido solventando ante este mundo de trabajo que se tiene. Entonces se lo voy a dejar para que a todos los senadores, a todos, se las compartan y puedan preguntar al órgano interno de control, al auditor superior de la Federación. Engañar al presidente, difícilmente se engaña Andrés Manuel López Obrador. Cada semana, desde que inició esta obra, se hace un reporte visual, físico, y cada 3, 4 meses se entrega un reporte de avance. Pero también el presidente varias veces ha ido a la refinería a ver cómo vamos trabajando y se le hace un reporte de todos los técnicos, de las compañías y de los EPCistas. Nosotros nos pusimos una meta muy ambiciosa. Así se hacen las cosas. Es así, no con mediocridad. Y dijimos, vamos a 3 años, vamos a construirla, los mexicanos podemos, y ahí está. Felicidades a los trabajadores y a los técnicos de Pemex, porque ellos lo han logrado.
lo que nadie pensó que se iba a hacer. Y entonces, ¿por qué usted sale y dice que se declaró desierta? Porque se declaró desierta y asumimos el reto. Asumimos de querer ser. Y ahí está la refinería. Y está abierta. Todos los datos que me está pidiendo la senadora Xóchitl, con mucho gusto. Pero yo voy más allá, como son tantos, y nosotros tenemos un salón grandísimo, grandísimo, de archivo de la refinería en Dos Bocas. Yo le invito a usted y a todos los senadores que vayan. Y les voy a poner a su disposición toda la bodega de archivo que tenemos para que contrato por contrato lo revisen. Y les dejo una oficina ahí en Dos Bocas para que dejen ustedes a sus auxiliares o a sus contadores para que revisen todas las dudas. Me pide el software no se lo puedo dar, porque ese es de Pemex, es estratégico. Cualquier empresa petrolera lo resguarda. Es lo único que no le puedo dar. Todo lo demás, adelante, para usted y todos los senadores. Eso no tengo ningún problema. Responsabilidad en las válvulas de bloqueo automático. Yo no sé qué asesor le dio esto, pero pues por supuesto, las válvulas de bloqueo son más de 200,000 válvulas que estamos calibrando y colocando. ¿Cuántos muertos? Afortunadamente, ninguno dentro de la obra. Hace 2 meses, hubo un fallecido donde a una empresa, uno de los tuberías, estaban afuera, rodaron las tuberías de un stand y le cayó a un trabajador. Tuvo un deceso, fue fuera de la refinería. Es el único. No hay ninguna muerte, no hay nada de todo lo que le están comentando. Sobre MTB, para la gente que me escucha, el MTB es un aditivo que se llama metilterbutiléter, que se utiliza como un aditivo en las gasolinas. Nosotros no lo vamos a utilizar porque nuestra refinería es de una alta eficiencia energética y con el alquilado e isómeros que va a producir la propia refinería, la planta de alquilación, tenemos una planta de isomerizadora de butanos y otra de pentanos, ahí vamos a utilizar. Ese es un proceso distinto. Pero esto es de química, pero vale la pena que nos pregunten pues para ir contestando. Sobre en qué fecha vamos a estar al 100%. Cuando el presidente me preguntó, nosotros habíamos concluido toda la obra constructiva. Al final de la comparecencia, voy a sacar un video de 3 minutos que no lo hice yo, lo hizo alguien de las redes que jaló todos los videos que pasábamos semanalmente y los agrupó. Y se ve el avance de la obra. Es impresionante lo que se ha hecho en México. Se los voy a mostrar. Cuando me dijo, le dije, queremos meter el barril en diciembre. Eso es un reto muy grande que nos pusimos. Pero ahora en diciembre vamos a meter el gas en el gasoducto que ya se concluyó. De la refinería de Dos Bocas hacia Cactus son 65 kilómetros y hay un ramal que va hacia un ramal de Senagas. El ramal de Senagas hacia Dos Bocas, junto con el otro, nos dan 74 kilómetros. El ramal a Dos Bocas ya está concluido y en este mes metemos el gas de prueba. Ayer se hizo una corrida, se llama Corrida de Diablos. Ayer ya se hizo una corrida. El agua, se hizo un acueducto de 28 kilómetros del río Gonzalitos hacia la refinería. Ya se concluyó. Ya hay agua cruda, así se llama, agua cruda que va de la toma hacia allá y estamos ya en la etapa de meterla a la planta que ya tenemos de tratamiento de agua, para el agua de proceso, así se llama. Yo creo que es una obra muy compleja, de mucha ingeniería, pero me gusta contestar.
la FEL 2 y la FEL 3 al pueblo de México. ¿Qué es esto de la FEL 2 y la FEL 3? Bueno, en los proyectos de esta magnitud se llaman las FEL como permisos, autorizaciones que se dan en las diferentes etapas. Se piden 30 requisitos y se tienen que revisar. Eso lleva mucho tiempo, la revisada lleva mucho tiempo. Entonces nosotros, a través de la ejecución acelerada, no podíamos estar esperando a que estuvieran en la revisión y pararnos. Dijimos, vámonos, dale para adelante. Mientras se revisaba la FEL 1. Oye, te falta la FEL 2, párate. No, no me puedo parar porque el pueblo de México, porque esta transformación no se va a parar para ver hasta dónde aguanta la burocracia. Efectivamente, la ejecución le ganó a la certificación. Posteriormente se presentó en el Consejo de Administración la solicitud para que se fuera a través de un proyecto integrador y que la ejecución acelerada pudiera continuar y fue aprobado. Por eso es que la FEL 1, FEL 2, FEL 3, etcétera, todo esto que se necesita, fuimos más rápido que ellos. Esa es la realidad. ¿En qué fecha vamos a estar el 100% de la refinería? La refinería, yo traigo un diagrama de integración, no sé si Fito me está viendo, que ponga el diagrama de integración, el último que le mandé hoy, ese. Tal vez no se ve, pero les voy a explicar, estos son 15 puntitos. El punto 1 que va de arriba tiene que entrar, ese puede ser una válvula, ese puede ser un equipo, el número 3 puede ser una subestación, y así se van integrando equipo por equipo hasta llegar a un nodo central donde todos esos bajan. Esto se llama prueba, arranque e integración. En eso estamos, pero de ese diagrama hay 30,000 diagramas de esos. Ese es uno nada más. Ese es el trabajo que están haciendo nuestros grandes ingenieros de Pemex, nuestros fantásticos trabajadores de México. Eso es lo que están haciendo. Por eso decir ineptitud no lo acepto. No lo acepto de ninguna manera. Esto que se está haciendo es ejemplar a nivel mundial. Y les voy a decir por qué a nivel mundial. No estoy hablando al vapor. Hace 2, 3 semanas se anunció que iba a haber un aumento en el consumo de petróleo a nivel mundial porque iban a entrar a trabajar 4 grandes refinerías en el mundo e iban a necesitar petróleo. Me di a la tarea de ver qué grandes refinerías son. Y fíjense, la de Kuwait. Esta refinería de Kuwait está en Al Sur, así se llama, es de la compañía Kuwait Integrated Petrochemical. Sus contratistas, los EPCistas, son Técnicas Reunidas, que es una empresa española, Sinopec, Fluor Corporation, Hyundai. El tipo de crudo que van a hacer es pesado, parecido al de nosotros. La capacidad es de 615,000 barriles. La inversión total en dólares que ellos programaron fueron de 27,000 millones de dólares. Pero imagínense, febrero del 2012, el arranque diciembre del 22, 10 años. Y van en un monto de 33,000 millones de dólares porque cuando uno se tarda, gasta más. La inflación, los equipos. Esa es una. Ahora vamos a la de China. Esta está en Guangdong, es de PetroChina. Esta la está haciendo Técnicas Reunidas, españoles, que yo no quise, porque ellos fueron los que se metieron en Minatitlán y duraron 9 años en un tren de Minatitlán. Se duplicó el precio, quebraron a los subcontratistas mexicanos y esas son sus prácticas, esos no están aquí.
También es tipo de crudo pesado, la capacidad es 200,000 barriles. Ellos empezaron con la aprobación del proyecto en enero del 2011. Anunciaron que arrancaban en diciembre del 22 y van en 19,255 millones de dólares. Pero hay otra en China, en Jiangsu, que esta es de otra empresa petroquímica. No tenemos qué tipo de crudo. Su capacidad es de 320,000, muy parecida a Dos Bocas. Habían anunciado una inversión de 15,430 millones de dólares. En enero del 11 dijeron que arrancaban en octubre del 22, no han arrancado todavía y van en 18,125 millones de dólares. La que sigue, Nigeria. Este es todo un caso. Esta es una refinería muy grande de 650,000 barriles, es de un privado. Quien lo está construyendo es una empresa de la India, es el EPCista. Aprobaron el proyecto en septiembre del 23 y el arranque es junio del 23. 10 años y van en 29,000 millones de dólares. Por eso se pregunta todo el mundo, ¿qué hicieron en Pemex? ¿Qué hicieron en México? Que en 3 años levantaron esto. Esta es una prueba, por lo que tengo que comentar. Toda la información que me soliciten, pues adelante, muy bien. Sobre las pruebas de presión, que dice usted, pues que no pueden ser, sí, se llaman pruebas de presión hidrostática cuando todos los equipos grandes se someten para ver que aguantan la presión, que no tienen fugas, y todos los equipos, los 100 tanques, más de 100 tanques que tenemos, y todos los equipos ya se sometieron a una prueba de presión hidrostática certificada. Y si van a Dos Bocas, pues lo van a ver. Yo no tengo ningún problema. Esas se hacen y además están certificadas por empresas que avalan que pasaron dichos pruebas. La otra que tengo sobre la senadora Cora Cecilia, sobre Puerto Peñasco, efectivamente es de 1,000 megawatts, ya está en construcción, va avanzado, van muy rápido, son 1,000 megawatts de energía solar, pero al mismo tiempo la CFE está haciendo 2 ciclos combinados, uno González Ortega y el otro es San Luis Río Colorado, porque es energía intermitente y cuando estos 1,000 megawatts dejen de producir a las 7, 8 de la noche, debe de meterse el respaldo. Entonces lo están haciendo muy bien. La rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, bueno, efectivamente nosotros llegamos y encontramos la capacidad de refinación está operando al 35%, ahorita estamos casi al 70%. Toda esta semana, aquí está el ingeniero Rocha, el encargado, trajo 1,000,000 de barriles de proceso. Y cuando nosotros llegamos pues, estaba muy bajo, estaba 480,000 barriles, 500,000 barriles por ahí. Entonces, sí vamos. Nuevamente le contesto a la senadora Xóchitl sobre los 200. Usted dice que compramos 80 equipos críticos. No, compramos 215 equipos críticos. El gasoducto, pagos y derechos de vía, ya está todo pagado y con mucho gusto se informa uno a uno a quién se le pagó de los dueños de los derechos de vía. El ácido fluorhídrico y el catalizador, híjole, esto está bien interesante. La refinería, cuando se licita, se dice aquí está. Esto va a costar las plantas, la refinería. No incluía el área administrativa, los catalizadores y el ácido fluorhídrico son recursos de operación, pero se deben de cargar al inicio. Entonces ya se compraron. Dentro de la ampliación que aquí traigo de las carpetas de Pemex, del Consejo de Pemex, se les dijo, esto es lo que cuesta la refinería. CFE necesitamos que nos des 280 megas, en la zona no hay, vamos nosotros a hacer la cogeneración.
Vamos a dejar la refinería autónoma. Tuvimos que pedir autorización para hacer la cogeneración. Todo esto sin impuestos. Cuando hicimos la cotización, la presentación, esto va a costar la refinería sin impuestos. Posteriormente, regresamos al Consejo y les dijimos, es esto, pero tenemos que pagar los impuestos, tengo Hacienda encima. Y fíjense también para la gente que me escucha, los impuestos, como es una inversión del Estado, Hacienda me dice, bueno, aquí están 2,000 millones de dólares de impuestos, me los da y yo se los regreso, pero se contabilizan. Así es, pero es dinero que me da Hacienda del proyecto y que yo se lo regreso a Hacienda. Son impuestos que se tienen que pagar, tuve que ir al Consejo. Y el tercero que fui al Consejo fue para las obras alternas o externas. En estas refinerías que yo les mostré aquí, tienen obras alternas y externas. No sabemos si tienen muelles, no sabemos su gasoducto, qué tanto de kilometraje tiene, pero son datos que ahí están. Entonces yo tuve que llegar a decir, esto es las obras alternas. Llámese gasoducto, acueducto. Hicimos un periférico ahí en Paraíso. La monoboya, que tampoco estaba considerada, porque dijimos, sacamos por barco el producto, pero dijimos, a ver, el puerto, el de Dos Bocas, que ya es de gran calado, vamos a dejar una monoboya a 6 kilómetros para que los barcos allá carguen el diésel y la gasolina. Todo eso fueron obras alternas, se las presento a Pemex, le dije, conviene hacer esto, si nosotros no lo hacemos en el proyecto, no importa, lo va a hacer Pemex tarde que temprano porque es lo más conveniente. No lo aprueban y ahí está. Y todo eso está en las actas, todo eso está en las actas. Entonces, también con mucho gusto se lo voy a compartir. El ácido fluorhídrico y el catalizador también entraron como gastos de operación, porque son de operación, pero ya los pedimos, los compramos nosotros. Los catalizadores están listos, yo hablo y en 15 días los tenemos en México. Y el ácido fluorhídrico, miren la importancia de estar en un puerto. El ácido fluorhídrico es un ácido muy peligroso en su manejo, explosivo, y se maneja con mucho cuidado. Nos lo van a mandar por barco. Hay un buque tanque que viene de Luisiana a Coatzacoalcos. Allí en Coatzacoalcos ya está una rampa donde bajan los trenes. Se suben los trenes a un barco y se bajan. Bueno, pues ese nos lo van a subir por tren y se va a desviar tantito. En lugar de llegar a Coatzacoalcos, se va a desviar a Dos Bocas y ahí con una grúa vamos a bajar el contenedor de ácido fluorhídrico. Ya hablamos con las empresas, ya se compró en Estados Unidos y yo creo que en unos 2 meses y medio tendremos ya el ácido fluorhídrico porque su manejo es muy delicado, estamos hablando de cosas, entonces también eso. La deuda de Pemex en este sexenio, miren, yo tengo unas gráficas impresionantemente bien. Cuando llegamos nosotros, a Pemex no se ha endeudado. Esta es una gráfica del 2007 al 2012. La primera es el aumento de la deuda de Pemex. Fueron de 286,000 millones de pesos. En esos años se endeudó el gobierno a través de Pemex y Pemex no hizo ninguna infraestructura. No hizo ninguna infraestructura. Ahí está. Y en la otra, ahí tenemos los excedentes petroleros. Tuvimos excedentes petroleros de 279,000 millones de pesos acumulados. Yo aquí tengo mis dudas porque yo tenía los datos en dólares, pero los vamos a dejar así. Entre los dos estamos hablando de 565,000 millones de pesos entre excedentes y la deuda. Y no hicieron nada en Pemex. Hoy no tenemos deuda, Pemex no se ha endeudado.
Estamos construyendo refinerías, Sistema Nacional de Refinación, se compró Deer Park, están haciendo pozos petroleros, explorando pozos petroleros, aprovechando gas, etcétera, etcétera. Esto y lo que estamos haciendo es la diferencia entre la política energética anterior y la actual. Eso es. Sobre las tarifas de la CFE, sí, senador. Sí, lo que usted me dice, me lo han dicho varias personas, y vale la pena hacer una revisión de las tarifas en los municipios. Aquí está el comisionado presidente de la CRE y el jefe de la unidad de electricidad de CENER. Tenemos que hacer la revisión en todos los municipios. También está una persona aquí de la CFE y tenemos que hacerlo. Son 2.500 municipios, hay que hacerlo en los 2.500, es un caso único. Pero sí, yo acabo de estar en mi querido Veracruz, en mi adorado Coatzacoalcos, y estuve revisando las tarifas de los municipios del sur de Veracruz y estábamos viendo con CFE para el cambio de tarifas. No es tanto CFE, es Conagua. Hablé con Conagua porque ellos tienen la medición de la temperatura. Y hablaba, me voy a adelantar aquí con el senador Yulen. Yo le decía, oye, ¿cómo es posible que en Las Chuapas, Veracruz, tienen frente Huimanguillo, nomás lo divide el río? Y tú con agua me estás diciendo que en Las Chuapas trae 1 grado menos que en Huimanguillo y ya no alcanzó la recategorización. Entonces se está revisando. Entonces sí lo vamos a hacer en los 2.500 municipios y yo creo que también ahí vamos a estar con Conagua, porque sí al lugar el señalamiento por lo de la CFE. Que también no es justificación, la CFE en esta pandemia, en esta crisis energética, se ha portado más que bien. Ha asumido el costo para mantener la tarifa eléctrica a un nivel a comparación de los precios internacionales, porque pues el gas ha subido en todos lados. Y aquí tengo una gráfica, no les va a quitar más tiempo, sobre las tarifas mundiales, es esta. Miren, esta se las mostré creo que el año pasado. La verde es Italia, la otra es Francia, Alemania, y las de abajo es Estados Unidos, que tiene 2 tarifas, una en el este y otra en California, y la de abajo es México. ¿Cómo empezaron a bajar las tarifas? Estamos en el Senado y lo deben de saber los senadores porque es internacional, es un tema internacional. Si ustedes se fijan, de agosto a septiembre empezaron a bajar las tarifas en Europa. ¿Por qué? Porque tenían gas almacenado. Ahorita empezó otra vez a subir la tarifa, se están acabando sus reservas de gas, más el conflicto que traen allá con Rusia. Y como México, en esta línea roja que va abajo, hemos mantenido la tarifa en el precio mercado, en el mercado mayorista. Y la CFE es el principal aliado. Si no, aquí ya hubiéramos tenido una revolución, créanmelo. Entonces, esto sirve también pues para darle su mérito a la CFE y es parte de ello. Entonces, a eso. Yulen Rementería, senador, sobre las pérdidas de CFE y pérdidas de Pemex, bueno, yo no tengo esos datos, pero los voy a revisar sus datos. La tarifa de Veracruz, bueno, usted y yo nos hemos encontrado en el camino y a lo mejor nos vamos a volver a encontrar, pero es en otro escenario, aquí no. Y senador Napoleón, las concesiones mineras y sus excesos, sí.
Nosotros, desde que llegó el presidente López Obrador, dijo no se da una sola concesión minera más y no se ha dado en este gobierno. El impacto ambiental sobre la explotación de litio se está cuidando. Efectivamente, no se está extrayendo litio ahorita en México. En Sonora, donde hay litio, claramente, tanto la Secretaría de Energía, Litio para México, la empresa, ya hemos ido a ver cómo se va a llevar a cabo el tema, qué tecnología hay, de qué manera no vamos a impactar, porque si no estaríamos transfiriendo la huella de carbono que se va a dejar supuestamente en los coches de fósiles, de gasolina, para transferirlos a la huella de carbono a un coche eléctrico a través de la explotación de litio. Sería incongruente. Entonces se tiene que cuidar eso, vamos a empezar a trabajar, hay que dar pasos certeros, como se tengan que dar, pero certeros. Entonces estamos trabajando con el Instituto Geofísico, Servicio Geológico, aquí está el director de Litio para México que nos acompañó. Estamos trabajando con el Servicio Geológico, que es el brazo tecnológico en esta materia. Con ellos estamos trabajando. ¿Y qué plan y programa hay para la explotación eficiente del litio? Se está construyendo. No podría yo decirle, mire, este es el programa, no, lo estamos construyendo con pasos. Y sin duda esta empresa nos va a servir para, como Pemex, como CFE, cuidar los derechos de los trabajadores, tener transferencia tecnológica e innovación. Muchas gracias.